un gran saludo desde el norte del estado de Veracruz, aquí en México, sobre todo para nuestros amigos que se encuentran aquí en América Latina, y un caluroso buenas noches, sobre todo los que se encuentran del otro lado del Atlántico, que se encuentran participando muy activo por parte de nuestro amigo David, el cual es de la península ibérica, el cual es un gran compañero, un gran amigo, el cual tenemos mucho aprecio, mucha estima, ya con un buen tiempo que lo conocemos, y muy importante en el tema del ámbito de la criminología y aterrizándose sobre todo en el tema del terrorismo islámico. Me gustaría, antes que nada, pues hacer la presentación de David para que lo conozcan más a fondo, y sobre todo, pues muchas gracias por encontrarse sintonizando en su programa Alta Especialidad, que es traído por nuestros amigos de Yes Intelectual, y del cual en este espacio pues me ha tocado a mí la parte de la criminalística, criminología, investigación ministerial, prevención del delito, en estos 4 compañeros que participamos en activo como conductores. Y hoy pues traigo a un invitado especial de lujo desde el otro lado del Atlántico. Él se llama David Gurriat Huitat. Él es licenciado en criminología con un doctorado en la Universidad de Barcelona. Estudió también su licenciatura en Barcelona, en Cataluña. Tiene un máster en el mundo árabe e islámico, máster en análisis y prevención del crimen, premio del mejor trabajo final de máster con el tema Factores de riesgo en la mujer radicalizada en Occidente por grupos terroristas de etiología yihadista, título en especialidad universitario en terrorismo yihadista, análisis, instrumentos y movimientos radicales. Es presidente y fundador del CISEC desde junio del 2017, creador y editor de la revista Alburaba de prevención y narrativa alternativa en español contra el radicalismo violento de grupos terroristas de etiología y yihadista, creado en septiembre del 2017. Creador y codirector de OPRA, Observatorio de Prevención del Radicalismo Violento, en el 2016. Creador de la UAB, Unidad de Atención a Víctimas, 2018. Trabajó dirigiendo a víctimas indirectas del radicalismo violento de etiología yihadista. Presente como criminólogo en varios proyectos europeos, el Proyecto Europeo de Investigación RISTAC, Proyecto Europeo Prevención de Radicalismo Erasmus, profesor colaborador de la Universidad de Barcelona, Universidad Internacional de Valencia, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad del País Vasco, Universidad Blanquerna. Colaborador y formador como criminólogo de terrorismo de etiología yihadista para la FCCS, Seguridad Privada y Profesionales del Ámbito Social, desde el 2015, y autor de varias publicaciones científicas, en el cual tiene varios libros en su haber, como Yihad, que es del bismarismo al hospital psiquiátrico, historia de la enfermedad y salud mental en el Islam, humillación y agonía, análisis conductual de las decapacitaciones del Daesh, y las legiones de Satán, asesinos de las series en tierra del Islam. Pues muchas gracias por esta invitación, David. Me da mucho gusto que te encuentres aquí presente, sobre todo, y pues si gustas alguna palabra antes de empezar, sobre todo en este tema muy importante en el cual es tocado allá, sobre todo en tierras ibéricas, nada muy desconocido, sobre todo en la península. Lamentablemente fue en tierras tuyas, allá en Cataluña, donde creo que fue ese atentado muy fuerte, del cual yo me llevé mucho pesar, porque también tenemos muchos compañeros allá en Barcelona. También tuve la oportunidad de vivir en Barcelona, y del cual pues seguí muy a fondo este evento. David, muy buenas tardes, buenas noches para ti. Buenas tardes, agradecerte la presentación, agradecer la invitación a este programa, sobre todo a Yes Intelectual por la invitación, y sobre todo agradecerte que podáis tratar un tema que sí que es verdad que para Europa quizá es un tema muy al día y muy candente, como es el terrorismo yihadista, pero cada vez más entre sus objetivos está la expansión a nivel mundial. Por lo tanto, nadie se salva de esta ideología, sobre todo de la captación de estos terroristas, y me da mucho gusto poder explicar cómo nosotros trabajamos aquí estos temas, porque seguramente en nada lo tenéis ahí, y creo que en algunos países también ya ha habido presencia, ¿no?, de algún grupo o de algún radicalizado que ha salido con esta ideología terrorista a cometer algún atentado o algún incidente por las calles. Y nada más, agradecerte la invitación y espero que pueda ser interesante para todos lo que podamos ir charlando esta tarde.
Yo creo que sí, mi querido David. Y bueno, también gracias a Dios, también, o gracias a nuestro sistema, de que no hemos tenido este tipo de atentados tan radicalizados de índole yihadista por nuestra América Latina. Tenemos otros factores muy comunes que yo creo que más adelante lo podemos tocar, sobre lo que viene siendo el factor de las organizaciones delincuenciales, que es muy diferente el tipo de fin. Pero antes que nada me gustaría saber más sobre ti, sobre qué es el CISEC. ¿Podrías decirnos qué es el CISEC? Bueno, CISEC fue un proyecto que salió hace 4 años ya, en 2017, y un poco la idea de esta asociación era compensar un espacio que nosotros veíamos que no se cubría en temas de prevención del radicalismo violento, como era la parte social, ¿no? La gente que está en CISEC desde el inicio son analistas que hemos trabajado casi más de 15 años colaborando con policías y servicios de inteligencia en detección de estos indicadores que ayudan a detectar las personas que pueden estar en un proceso de radicalización, y lo que hacían a nivel policial y a través de servicios de inteligencia era un seguimiento de estas personas hasta que podían detenerlos porque cometían un delito que era punible y que se podía detener. Nosotros lo que vimos es que mientras esta persona se estaba radicalizando, que es un proceso que tiene su tiempo, no había ninguna intervención a nivel social, no había ningún cortafuego social que pudiera decir: oye, estoy viendo que este chico se está radicalizando, pues vamos a frenar esto, ¿no? Vamos a elaborar unas herramientas para evitar que este chico llegue a una radicalización violenta y acabe atentando. Entonces, CISEC, aparte de esta idea de coger gente con experiencia en el tema del terrorismo yihadista, en elaborar herramientas de detección precoz de jóvenes que puedan estar en los primeros inicios, estas primeras etapas de radicalismo, y aplicar unas herramientas de prevención para evitar que este proceso de radicalización siga libremente hasta que puedan llegar a ser terroristas, ¿no? Y que puedan llegar a atentar. En principio era un proyecto que cuando salió no tenía muchas expectativas, justamente porque, no sé, aquí, sobre todo el tema de prevención, cuesta mucho que se invierta, y realmente es un tema que yo creo que es fundamental, ¿no? Yo, por ejemplo, que vengo de la rama sanitaria, que fue mi primera formación, si cogemos el tema de la sanidad, no se entiende que un peligro como puede ser ahora el COVID, ¿no?, que tenemos a día de hoy, no se invierte en prevención más que en tratamiento casi, ¿no? Pero en seguridad parece que la prevención está dejada un poco de lado, ¿no? Interesa más la actuación al momento de tener una célula, de tener al terrorista antes de que atente, pero todo el trabajo que hay previo, que es un trabajo súper interesante, un trabajo útil porque evitas que se nos pueda escapar alguno que no tengamos controlado y acabe atentando, es fundamental, y no se acaba de invertir lo que se tendría que invertir, desde ayuntamientos, administración o donde sea. Nosotros hemos demostrado que a través de nuestros proyectos así preventivos podemos detectar jóvenes, incluso valorar estos indicadores de perfiles vulnerables a ser radicalizados, para poder trabajar con ellos, dándoles narrativas alternativas a que caigan en este radicalismo. Y evidentemente pues llegan menos gente al final, ¿no?, de este radicalismo, porque estás frenando, y desde el ámbito social, que muchas veces las personas, si los tratas directamente con lo policial, pues se ponen más a la defensiva, pero en cambio si lo trabajas a nivel social están más abiertos a colaborar y a escuchar, ¿no? Sobre todo a escuchar lo que le puedes estar diciendo de su hijo, que puede estar en un proceso así, o a escuchar cosas que le pueden ayudar a la hora de identificar estos indicadores de radicalismo. Y básicamente CISEC forma parte de esta asociación. Lo que hacemos aquí es elaborar programas en detección, en tratamiento de herramientas que puedan ayudar a frenar este radicalismo, y a día de hoy estamos colaborando con diferentes instituciones, ya sea gubernamentales o instituciones penitenciarias, que ya lo hablaremos, pero es un espacio donde estos terroristas se mueven muy cómodos a la hora de radicalizar. Y estamos ahí para coordinarnos con fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia desde lo social. Básicamente esta sería la idea de la comunidad de CISEC, y bueno, a día de hoy seguimos ahí, cada vez con más proyectos y con más interesados en el tema, que básicamente nos ayudan a seguir adelante con los proyectos. Es muy interesante, y sobre todo porque viene de un ámbito privado. Como bien tú lo sabes, pues también tuve mucha experiencia, ya que vivía en Islas Canarias, que tenemos mucha cercanía con Marruecos,
Nunca vimos ese fenómeno venir con respecto al radicalismo islámico. La verdad que fue un golpe muy fuerte cuando sucedió el problema de Barcelona, el atentado, dado de que fue un terrorismo local, podríamos llamarlo, no fue tanto externo, sino ese es el problema que a veces hay en los estados, cuando viene siendo una parte interna, no se pueden detectar estas cédulas. Y yo lo ocupo mucho en el ámbito de la criminología, este dicho, que lo uso en prevención del delito, perdón, en prevención de riesgos, sobre todo, que la mayoría de la gente no cree que algo pueda suceder hasta que ya está ocurriendo. Y desgraciadamente tuvo que hacer este golpe, esta cachetada al Estado español para que se diera cuenta que tenía que voltear a ver hacia el radicalismo interno que empezó a manifestarse y a brotar, sobre todo en los problemas tal y como pasó en Madrid también, me acuerdo, y lo de Barcelona. Y pues bueno, la prevención sobre todo en contaminar pues a la juventud, ¿no? A la misma juventud que se encuentra dentro del Estado español, para que pues no se vaya a dar. Este problema también es muy común en América Latina, en el ámbito de la delincuencia organizada, donde a través de, pues no estamos hablando de religión, sino de series televisivas y de todo esto, pues contamina el ánimo. Oye, David, ¿qué resultados han obtenido hasta ahora que podemos enmarcar? Bueno, desde CISEC hemos trabajado mucho el tema de la prevención. A día de hoy tenemos varios proyectos en esta línea, sobre todo a nivel de trabajar la prevención en todos los niveles posibles. CISEC, como sabes, está formado casi el 50% por criminólogos y el tema prevención y victimología pues es lo nuestro, ¿no? Es un tema que nosotros estamos formados para trabajarlo. Y desde CISEC nos hemos volcado desde el primer momento en trabajar estas dos vertientes. A nivel de prevención, pues tocamos los cuatro tipos de prevención, desde un primer nivel, o prevención primaria que llaman, que nos hemos interesado mucho en que este terrorismo no quede solo a nivel académico, que no solo quede en revistas académicas y científicas, porque realmente lo que nos interesa no es que el que sabe del tema sepa del tema, que esto ya lo hace, ¿no? ya lee, sino que la gente de la calle, que es básicamente donde tiene que llegar esta información, les pueda llegar, ¿no? Entonces, un poco para esta prevención primaria lo que trabajamos, y conoces porque has colaborado con ella, es nuestra revista, que es una revista online. Está escrita con un vocabulario, siempre intentamos que sea bastante ameno para que lo pueda entender todo el mundo, artículos cortos, pero busca como su objetivo principal el prevenir y dar a conocer todo lo que está desarrollando este terrorismo, cómo llegan a las familias, cómo llegan a los jóvenes, por dónde llegan, porque las nuevas tecnologías pues también ha hecho que cambien, ¿no?, la manera de acceder a estos perfiles vulnerables. Perdón. Sí, no, sí, acceder a ellos es más radical, más pronto, ¿no? Con la tecnología, el internet, los celulares, los móviles. Claro. Es un terrorismo que desgraciadamente evoluciona y ellos también se van adaptando a todo lo que puedan utilizar para llegar más fácilmente a estos perfiles que buscan, ¿no? Si la policía conoce una vía de acceso, pues ellos la cambiarán rápidamente. Son unos terroristas bastante inteligentes en ese sentido y saben muy bien por nuestras redes sociales sobre todo. No lo hemos visto justamente con el tema del COVID. Ellos, cuando vieron que esta pandemia empezaría a encerrar a la gente en casa, a consumir más horas de redes sociales, sobre todo los jóvenes estarían más conectados a las redes sociales, invirtieron mucho más dinero, ya no en la captación offline, la que usaban en la calle o entre amigos o en lugares así más cercanos, sino que empezaron a hacer una captación desde redes sociales, ¿no? La captación online se empezó a potenciar mucho más por su parte. Por lo tanto, no es un grupo terrorista tonto, iluso, que no sepa lo que está haciendo, que actúe improvisadamente, sino que ellos siempre están casi un paso o quieren estar un paso por delante a nosotros y lo consiguen, porque básicamente se mueven muy bien. Por eso es importante que la prevención también sea una prevención que no sea estática, que si tú haces protocolos de prevención se tengan que ir valorando cada 6 meses, adaptándolos también a sus formas de captación y a sus formas de entrar a nuestros jóvenes o a quien ellos busquen para captar, ¿no? Y en ese sentido la prevención primaria que trabajamos es fundamental a través de esta revista, que
a día de hoy llevamos ya casi 50 números y ha estado ya en varios proyectos europeos porque han visto que es eficaz como una herramienta ya no solo de prevención, sino de contranarrativa, porque es una revista que, si os fijáis, el formato es un formato que puede pasar incluso por una revista de los malos, ¿no? El hecho de llamarle como una revista de los terroristas, por lo que ha hecho es un poco que se pueda infiltrar en estos espacios que utilizan los malos y a veces pues les aparece la revista que habla de lo contrario y es básicamente el trabajo que puede hacer la contranarrativa. A nivel de prevención de segundo nivel o prevención secundaria, nosotros lo que hemos trabajado muy intensamente estos 3 años es decir, vale, nosotros sabemos más o menos a qué perfiles acceden estos terroristas para radicalizar, entonces vamos a formar un conjunto de profesionales no policiales que estén en contacto con estos perfiles, ¿no? Entonces nosotros hemos elaborado diferentes formaciones para saber detectar indicadores a personal que nosotros creíamos que estaría cerca de estos perfiles vulnerables. Y entre estos eran profesores, porque cada vez más la edad, como decías tú muy bien, ¿no?, ha ido disminuyendo. Ellos podían estar hace unos años, cuando todavía había Al-Qaeda, con perfiles de 25 o 30 años, ahora incluso hay menores, ¿no? Han bajado mucho el perfil de edad. Entonces, los profesores que están en contacto con estos chicos es fundamental que conozcan estos cambios, ¿no? Cuando un chico cambia y puedes identificar que ese cambio es porque está metido en una red de radicalismo de este tipo, pues es fundamental pillarlo cuanto antes, ¿no? Porque tiene el efecto de desvincularlo de esta ideología es más fácil al principio que cuando ya está casi al final, ¿no? Entonces, los profesores para nosotros eran fundamentales, los funcionarios de prisiones para nosotros también, por el tema de la prisión, que es un sitio donde ellos radicalizan mucho. Nosotros incluimos unos profesionales que en seguridad muchas veces no los relacionamos nunca, pero que son fundamentales por la información que pueden sacar, como son los sanitarios, los enfermeros, médicos, gente que trabaja en los espacios hospitalarios y de atención primaria, por la información que sacan de las familias y de todo lo que ellos pueden registrar. Y también consideramos que la policía, al menos aquí en España, hay una policía que se llama policía local, que es la policía de barrio, la que trabaja normalmente en las calles, conoce el barrio, conoce todas las familias. Esta también creíamos que tenía que estar muy bien formada para detectar estos cambios, ¿no?, estos indicadores. Entonces, el trabajo con estos actores sociales es una prevención de segundo nivel, que nosotros llamamos. Están coordinados, todo lo que ven y pueden detectar lo pasan a CISEC y CISEC lo coordina con quien vea que tiene que coordinarlo, ¿no?, si con la policía o con servicios sociales para implementar estas herramientas de prevención, y somos un poco los coordinadores de esta información de estos diferentes agentes sociales que tenemos formados y preparados. A nivel de prevención de tercer nivel, lo que hacemos es colaborar, y gracias a cómo ha ido evolucionando la asociación, podemos estar contentos este año porque hemos podido colaborar con los protocolos de prevención de instituciones penitenciarias en España. Yo creo que eso ha sido un paso de gigante, o sea, han venido a decir, queremos saber vosotros qué indicadores utilizáis porque nos parece que pueden servirnos también. Y para nosotros eso ha sido casi el broche de oro, ¿no? Decir, vale, pues estamos funcionando bien porque nos vienen a buscar ya del ministerio, ¿no? Y finalmente, la prevención de cuarto nivel, que también esto tuvo un poco de gente a favor y gente en contra, y si queréis lo podemos discutir, pero yo creo que ha funcionado bastante bien, que ha sido el hecho, lo que llamamos aquí de cuarto nivel sería el utilizar gente que ha estado al otro lado, gente que ha sido mala, ¿no?, y que en algún momento ha podido desradicalizarse o salir de ese grupo terrorista porque se ha dado cuenta, yo que sé, en cualquier momento se ha activado el pensamiento crítico y ha dicho, aquí creo que me están engañando, esto no es lo que yo esperaba. Ahora están en el lado bueno, y esta gente, si tú te explicas cómo accedieron a él, cómo le engañaron, por qué vías lo captaron, claro, es una información muy valiosa porque lo ha pasado en propia persona, ¿no? Y siempre intentamos que una vez al año llevar a 3 o 4 personas que hayan estado al otro lado y que actualmente se hayan desvinculado de este grupo terrorista para que nos cuenten su experiencia. Y básicamente esta información es muy valiosa a la hora ya no de prevenir, ¿no?, porque si tú eres padre o madre de un hijo y ves unos cambios en él, que justamente un señor que ha pasado por ahí te está explicando, vale, es que pasábamos por todo esto, ¿no? Entonces te puede alertar al menos de decir, oye, pues voy a observar bien esto.
Ya no solo por esto, sino también a nivel de inteligencia, ¿no? Toda esta información que te está dando alguien que ha pasado por ahí, pues es una información de primera mano que es muy buena, ¿no? Esto es Siempre muy hay... importante. Esto Sí. es muy importante porque lo definimos, vamos a usar ahora lo de la criminología, porque si bien es cierto, somos, estudiados en la materia, y nos vamos a apartar un poquito de la ciencia ficción forense, que a veces le llamamos, porque viene siendo la verdadera herramienta de la criminología. Y esto es totalmente muy importante que tú mencionas, David, porque lo transformamos en los famosos puntos ciegos que tenemos en las áreas de inteligencia. Me gustaría tocar cuando nos conocimos, que aparte de esa colaboración, como pocos saben, pues yo trabajo en una fiscalía aquí en el estado de Veracruz, en México. Tengo el contacto directo pues con la parte de criminológica, parte del crimen. Y hace, ¿cuánto sería? Como 3, 4 años por ahí, David. Si mal no recuerdo, tenemos grupos de trabajo de WhatsApp, los compañeros de los fiscales de distrito y yo como auxiliar. Y un día me llegan unas fotos de un chico que tenía unos tatuajes muy interesantes y sobre todo el genotipo de la persona, los rasgos físicos, que creo que esto lo pude yo notar porque como volvemos al tema de que pues había vivido mucho tiempo en las Islas Canarias, y tenía el contacto con compañeros que también eran de Medio Oriente, pues pude definir esos rasgos. Me acuerdo que me llamó mucho la atención porque fue un chico que apareció ejecutado y yo vi ese tatuaje, me llamó demasiado la atención, creo que los demás compañeros no lo notaron. No me quedé con la duda, mi primer error fue consultar con Shuden, que es una especialista en grafología aquí en México, pero él es israelita, y me llevó una sorpresa y un regaño cuando me dice, oye, no te confundas, que no todo eso, yo te puedo ayudar en el hebreo, y totalmente me acordé de ti, toquemos esa puerta, sin mal no recuerdo, que parecía una trama de ciencia ficción, donde pues prácticamente una película, ¿no? Donde nos llevó que al final de cuentas tuviste que ir con alguien de Egipto y el de Egipto no lo identificó, como aquí en México tenemos dialectos también, y resultó al final que era afgano pashti, Sí, cierto. el mensaje, digo, todo este mensaje yo se lo hice llegar a mi superior no lo tomó en cuenta, y creo que aquí nos vamos a la etimología del 11 de septiembre, cuando vieron a Mahoma en la isla de Bora Bora, de Tora Tora, perdón, y lo vieron adentro de una cueva en la inteligencia americana y pensaron que era un loco, cuando no asimilaron que realmente representaba al profeta Mahoma escapando de la Meca, cuando se encontraba refugiado en una cueva, cuando estaba hablando en poesía, que era un gancho prácticamente en todo este tipo de ideología musulmana, y pues menospreciando el tipo de radicalización que tenía, y después vino esa frase que yo le digo, uno no sabe lo que va a pasar hasta que ya está pasando, y es ahí donde vinieron esos puntos ciegos que como tú lo dices, no lo ven la gente que realmente en inteligencia no lo maneja. Siempre me acuerdo de esta anécdota. Hay una película que se llama Amor Ciego, no me acuerdo cómo la llamaron en España, con Juliette Paltrow, que era es una artista, pero ella se caracterizaba de una mujer que era muy obesa, de obesidad mórbida. Entonces un día ella se viste en el hotel y ella, los artistas antes de actuar, estudian el personaje, y ella, creyendo que ella estaba bien estudiada y que ya sabía interpretar a una persona obesa, se le ocurre salir con el traje y va a un restaurante y se lleva la sorpresa. Salió tan devastada que ella misma dice que es el peor papel que le ha tocado, e inclusive hizo una fundación sobre la obesidad mórbida, porque se llevó un golpe al darse cuenta del menosprecio de la gente cuando ve a una persona obesa, el trato de la gente, las miradas, y esos son los puntos ciegos que no se da cuenta. A pesar de que ella había estudiado el papel, realmente no se había dado cuenta de esos puntos ciegos, porque solamente la gente que está en ese ambiente radicalizado, como tú bien lo dices, pues lo puede detectar. Y ahora aquí viene una pregunta muy interesante. La criminología, ¿qué es lo que nos aporta con respecto al terrorismo de ideología yihadista? ¿Qué es lo que tú has encontrado en la criminología para poder estos factores de prevención de estos actos, no del delito, porque estamos hablando de cosas un poco diferentes, un delito al terrorismo, pero en el factor de prevención, ¿cómo lo has aplicado, David?
Sí, bueno, desde la criminología, bueno, es una disciplina científica que, como sabéis, es interdisciplinar, ¿no? Estudia desde la delincuencia, al delito, al delincuente, y justamente yo creo que tiene dos fines que en el terrorismo yihadista funcionan muy bien y se puede aportar mucho a la hora de trabajar, que es la prevención, lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Podemos trabajar desde los 4 niveles de prevención. Es que es fantástico poder hacerlo, ¿no? Y básicamente frena mucho, y lo hemos visto y lo hemos demostrado, que frena mucho estas escaladas de radicalismo de estos jóvenes. Y también una parte que queda muy abandonada y que también a nivel de inteligencia y a nivel social tiene las dos vertientes, es fundamental, son las víctimas. Yo sé que la victimología es una rama de la criminología fundamental. Nosotros nos dedicamos mucho a trabajar con la víctima en sí, ¿no? Y aquí en España, al menos en Europa, hay muchas asociaciones de víctimas de terrorismo que funcionan muy bien y son excelentes, pero en este tipo de terrorismo hay una víctima que no aparece en la mayoría de terrorismos, que es la víctima indirecta, ¿no? Es esa madre, ese padre que han convivido con un hijo, una hija, que de repente se radicaliza, se vuelve terrorista y acaban oyendo de él porque se ha inmolado en la calle y tal, pero estos padres y estas madres no son radicales. Ellos no sabían ni qué era el Islam, ni qué era el yihadismo, ni nada. Es su hijo el que se ha radicalizado por su cuenta, ¿no? Y estas padres y madres de terroristas no están aceptadas dentro de la Asociación de Víctimas de Terrorismo porque se consideran parte del terrorista, pero no lo son. Entonces, esta gente es fundamental que se acoja porque justamente están viviendo una doble victimización, ¿no? Han perdido el hijo como terrorista y encima se les está tachando de estar dentro del entorno terrorista. Pero por otra parte, y a nivel inteligencia, tiene una información muy válida y muy valiosa, que es, yo he visto a mi hijo en todas las fases del radicalismo, porque vivía en mi casa, ¿no? Y he visto desde el primer momento en que tiene nuevos amigos, cómo cambia, deja de hacer cosas, hasta que acaba haciendo ya cosas que llaman mucho más la atención. Esta información es súper interesante a nivel criminológico para poder trabajar en estos temas de prevención, ¿no? Sobre todo, ya sea para nosotros y poder hacer protocolos de detección y de prevención más eficaces, sino también para los padres y las madres que tienen hijos, porque en cualquier momento un hijo puede consumir esta propaganda que estos terroristas ya saben muy bien usarla a través de las redes sociales y empezar a tener estos cambios que muchas veces no nos damos cuenta porque son nuestros hijos y igual nos parece incluso que están por un buen camino y acaban radicalizándose y atentando, ¿no? Por eso creo que son los dos puntos que la criminología nos aporta en el terrorismo yihadista que son fundamentales, la prevención y la victimología. Ahora una pregunta, porque estamos hablando mucho del terrorismo yihadista, pero a lo mejor en nuestro sector aquí en América Latina, pues puede que esté confundido, pero en sí, ¿qué podemos interpretar por el terrorismo yihadista, mi querido David? Bueno, el terrorismo yihadista es un terrorismo que apareció no hace tanto y como has dicho tú muy bien, siempre nos ha sorprendido por cogernos casi a contrapié, ¿no? Yo creo que el primer momento que tenemos conciencia de que este terrorismo estaba presente en Occidente fue con el atentado del 2001 en las Torres Gemelas, ¿no? Ya fue la entrada y decir, no solo entro y atento, sino mira con qué magnitud lo hago y lo puedo hacer, ¿no? Antes estaba en Afganistán, en estas zonas, pero como nosotros somos así, ¿no? Que si no afecta a Occidente, pues igual nos importa menos, hasta que entró en Estados Unidos. Ahí hubo como lo que tú has dicho antes, ¿no? La gente pensó, bueno, pues esto lo ha hecho una persona, un barbudo que está en una cueva, estos son dos iluminados, no va más allá, pero en 2-3 años más, 2004 hubo el atentado en Madrid, 2005 empezaron a haber atentados en Francia, en Inglaterra, Alemania, en todos estos espacios europeos y dijeron ya a la gente, bueno, es que esto es un terrorismo que ha venido para quedarse, no es una cosa de unos cuantos y hacia un país en concreto, sino que esta filosofía está ya a nivel generalizado. Si entramos dentro de su ideología, pues es un terrorismo que ellos lo basan en un terrorismo islámico, que tiene una religión que ellos consideran que es la verdadera, que es su Islam, que es el que ellos profesan, y realmente lo que buscan son dos objetivos muy sencillos. Por un lado, bueno, muy sencillos de decir, de hacer es más complicado, pero ellos lo que tienen claro es que lo que quieren es que todo el mundo esté bajo la ley islámica o sharia,
y que en cada país esté gobernado por el califato, ¿no? Que es este sistema de gobierno que los terroristas imponen en el espacio que ellos habían cogido físico que llamaban Estado Islámico. Claro, esto dicho así, pues puede parecer de ciencia ficción, como decías tú antes, pero mientras estamos avanzando desde el 2001, ahora hará 20 años de ese atentado, pues hemos visto que todas sus ideologías, todas sus maneras de proceder para conseguir estos objetivos se están cumpliendo. Y esto es un poco lo que asusta, porque realmente algo que nos podía parecer ciencia ficción, estamos viendo que ellos lo van siguiendo y van avanzando en este tema, ¿no? Hay un dicho árabe que no es terrorista, pero es árabe y que creo que aquí viene muy bien, que es que los árabes siempre han dicho, los occidentales tenéis relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. Y este terrorismo funciona así. No podemos analizarlo e intentar comprenderlo si no nos metemos en su cabeza, su manera de actuar, su manera de proceder, ¿no? Ellos no son de un día para otro o aproximadamente en 10 años vamos a conseguir esto, sino que ellos el tiempo lo tienen más dilatado. Igual ellos no lo ven, su generación segunda tampoco, pero quizá la tercera generación van a ver este objetivo de implantar esta ley islámica a todo el mundo. Por lo tanto, esto yo creo que es una norma, ¿no? Si quieres trabajar con unos terroristas, hay que intentar meterse en su cabeza, ver cómo trabajan ellos, qué piensan, cómo lo hacen, porque si lo hacemos desde nuestra perspectiva, seguramente no vamos a acertar. Y aquí es donde viene una gran diferencia, si me permites puntualizar, entre lo que viene siendo el yihadismo y el terrorismo, como lo tenemos conceptualizado aquí en América Latina. Si bien es cierto, fíjate que hemos tenido la curiosidad, por ejemplo, hace 2 meses hicimos un congreso con respecto al uso de la fuerza y coincidentemente acababa de pasar un suceso muy notable en México. Y ahorita a escasos días también tuvimos un suceso muy triste en una ciudad fronteriza que se llama Reynosa, donde un grupo armado asesinó en la calle creo que eran 18 personas, las cuales fueron ejecutadas de manera aleatoria, no tenían vínculos entre nada con la delincuencia organizada, pues prácticamente sí se considera un terrorismo. Pero el contexto es muy diferente porque si bien es cierto en lo que viene siendo lo islámico, tenemos ese factor de que el premio viene posterior a la muerte, lo que es algo muy complicado, mientras que aquí no, porque estamos persiguiendo un fin, en este caso que es materialismo, porque estamos hablando de delincuencia organizada, organizaciones delincuenciales, el caso común, como pasó en Colombia, en Medellín, con Pablo Escobar, cuando realizó un atentado en contra del ejército, de la policía y en un avión. Y aquí en México, pues también va más que nada puntualizado lo que viene siendo estrategia, porque como tú bien lo dices, el punto ciego no lo tengo en este caso porque pues viví en la frontera. Es muy común este tipo de actuar por parte de las organizaciones delincuenciales. Se le llama aquí muy comúnmente salvados por la campana, cuando están peleando dos grupos antagónicos y uno está perdiendo terreno, ocasionan este tipo de evento. ¿Para qué? Para que el Estado intervenga y entonces es un separados por la campana. ¿Para qué? Para poder agarrar fuerzas y posteriormente que ya se retiren las Fuerzas Armadas, volver otra vez a la lucha y no perder. Entonces son un tipo más de estrategias que hablemos de ideología, que sí lo veo que es muy el problema del islámico es la radicalización y sí se necesita una atención temprana para evitar este tipo de problemas en los chicos, sobre todo en los jóvenes. David, ¿qué tipo de perfiles existen con respecto al terrorismo? Bueno, lo que has dicho es súper interesante porque justamente, mira, lo que nos estamos encontrando en los programas de desradicalización, cuando ya el chico está en un nivel radicalizado que ya es difícil desvincularlo, justamente es lo que has dicho tú, ¿no? No estamos frente a una ideología solo, sino que hay un paso más. Ellos tienen ahí la fe. Entonces, es muy difícil convencer a una persona de que se desvincule de esta ideología cuando él cree que si lo que tiene que hacer es morir para poder llegar al paraíso, ¿no? Lo que tú decías, la recompensa está después. ¿Quién eres tú para decirle que no está en el camino verdadero, ¿no? Por eso los programas de desvinculación tienen que tener, y muchos fallan por eso, esta parte doctrinal, ¿no? Hay que desmontar primero la parte doctrinal. A decirle, vale, ¿quién te ha explicado esto? Pues vamos a ver si quien te lo ha explicado sabe de esto o no, ¿no? Y si no desmontas esto,
todo lo que tú puedas hacer de herramientas psicológicas conductuales de radicalización no va a funcionar porque la fe siempre estará por encima y no te van a llevar a ningún sitio que pueda funcionar esta desvinculación del radicalismo. En cuanto a los perfiles, no hay un perfil exacto. Esto a veces también es lo que ha complicado el poder detectar qué persona puede ser un terrorista o no, ¿no? Lo que nosotros trabajamos normalmente es en indicadores de vulnerabilidad. En cada espacio, cada país pueden ser diferentes porque ellos actúan de diferente manera. Por eso es importante conocer a nivel local cómo se mueven los terroristas allí, ¿no? Y básicamente, si hablamos de indicadores de vulnerabilidad, encontramos los que podían ser muy, muy típicos de formar parte de un cártel o de una secta. Tampoco diferencian tanto de estos de ahí, ¿no? Nosotros aquí lo que encontramos que pueden hacer que un chico pueda acceder a estos radicalismos es una crisis de identidad, un chico que no se siente integrado en la sociedad donde está, ¿no? Agravios sociales también. Aquí en Europa se dan mucho los agravios sociales por ser musulmán, porque se pueden sentir que son maltratados por el resto, que son vistos de diferente manera, pero no solo por eso. Podemos encontrar agravios sociales desde el niño que recibe bullying en la clase o que lo apartan del grupo porque es más gordito, lleva gafas. Cualquier cosa de esta que lo pueda separar del grupo podía ser un indicador más a que este chico fuera vulnerable. El hecho de no tener alternativas y quererlas rápido, ¿no? Ahí también vemos que el nivel económico puede ser una parte de estos factores. Necesidad de pertenencia a un grupo, esto es fundamental. Es muy parecido a lo que pasa con los grupos urbanos violentos o sectas, ¿no? El hecho de que tener una posición dentro del grupo, pertenecer a un grupo y que el grupo te defienda cuando lo necesites, pues esta gente sabe utilizar esta falta de pertenencia para atraérselo. Y el sentimiento de odio es otro de los que también vemos mucho, ¿no? Normalmente aquí en España suelen ser radicalizados, son musulmanes de segunda generación o tercera, entonces este odio hacia el país que han nacido, pero que ellos no se acaban de sentir, que conviven en él, hace que este odio lo potencien mucho más los terroristas para hacerlos ir en contra, ¿no? del propio país y acabar dentro de estas células. En cuanto a, una vez tenemos a estas personas ya metidas en este camino de la radicalización, hubo un estudio que separó 4 perfiles muy interesantes que yo creo que describen completamente todo este tipo de perfilación yihadista. Uno era los que denominaban organizados. Estos serían los chicos que se han radicalizado, forman parte ya de una célula o de un grupo terrorista. Hay un líder terrorista que es quien los dirige, quien los forma, ya no solo quien los adoctrina, sino también quien los adiestra en utilizar armas largas, a realizar explosivos. Y sería esta parte de los organizados. Luego habría otro que estos 3 que faltan quizás son los más complicados a la hora de detectar porque pasan más desapercibidos. Uno sería el que denominan los guiados, los perfiles guiados. Estos son difíciles de detectar porque realmente no forman parte de una célula ni están con un reclutador continuamente, ni tienen unos cambios muy visibles, sino que lo que hacen es radicalizarse un poco a través de redes sociales, pero con un radical que les va guiando por dónde tienen que ir o qué tienen que hacer. Pero claro, son difíciles de detectar. Los terceros serían los inspirados, que llaman, que serían como los otros, se radicalizan también pues, por redes sociales, pero estos siguen una radicalización que sería lo que aquí se denominó y se denomina la autorradicalización, que lo hacen a través de redes sociales y ellos mismos, sin ningún líder religioso ni líder terrorista, acaban radicalizándose y salen un día a la calle porque están ya en el punto de salir y hacen el atentado. ¿Cuál es la ventaja de estos? Pues bueno, el hecho de que no estén formados ni adiestrados en armamento, ni armas largas, ni nada, lo único que salen es quizá hacer lo que llaman atentados low cost, ¿no? Que lo hacen con lo primero que tienen a su mano, un cuchillo o cogen un coche y arrollan a gente, que normalmente el número de víctimas es menor que lo que te podría hacer una célula o estos terroristas más organizados. Y finalmente, el que ya denominan el imprevisible, que sería el chico que igual no tiene ninguna relación con el grupo terrorista, solo ha consumido un poco esa propaganda y por algún hecho que sale en las noticias que va en contra del Islam o que va en contra de la religión, pues salen a la calle y cometen un atentado. Son gente que no dirías nunca que podía estar vinculado, pero que el hecho de tener ese odio dentro y esa relación
con la propaganda que ellos emiten por redes sociales, pues lo lleva a actuar. Muchos de estos son los que aparecen muchas veces cuando hay un atentado, aparecen lo que denominamos los copycat, ¿no? Los que salen un poco impulsados por el atentado y dicen, pues yo también salgo a atentar ahora, ¿no? Y serían como la copia que se activa después de un atentado. Pero básicamente los organizados son los más peligrosos, son los que la policía sí que puede tener más localizados porque lleva su tiempo organizar una célula y trabajar en adiestramiento, pero también son los que tienen más peligro cuando atentan. Si se nos escapan estos, el atentado es muy grave. Los otros tres, bueno, el atentado puede ser más suave, con menos víctimas, pero sí que el hándicap es que pasan más desapercibidos a nivel de policía. Es muy complicado y sobre todo lo tocamos en un punto de vista por la ideología y me va más allá porque esa ideología es tan fuerte, tan apegada, inclusive cuando se atenta en contra de los principios, en contra del profeta Mahoma, como lo que pasó con el diario Charlie Hebdo, cuando fue el atentado. Tan solo es tan radical que tocar o atentar de manera burlona en contra de su máxima ideología, pues conlleva que hasta pueda tener la muerte, independientemente del estado o país en que te encuentres. Yo lo que siento es de que también el problema va más allá porque es una ideología tan fuerte. Como te acuerdas que se había en un momento implementado, me acuerdo cuando estaba en España, lo de prohibir la burka, pero realmente es algo que nace desde el núcleo familiar, como tú también tienes tus costumbres, pues también aquí en América la tenemos muy arraigadas. Y esto me remonta cuando tuve este viaje en una pasantía allá en Medellín, Colombia, cómo ellos borraron, que se llama el borrado de memoria histórica, algo que pasó muy común ahora que también en España con lo de Francisco Franco, que borraron toda esa memoria, y ellos borraron totalmente esa ideología de la narcocultura para dar una representación a la juventud del verdadero alcance que pueden tener sin necesidad de esos esquemas, esos estereotipos del viejo Pablo Escobar, de los narcos, y me llevó un asombro que totalmente han cambiado esa manera de pensar y se ve un reflejo con respecto a la gente, a su cultura, que aquí en México veo que pues lo que tú me estás mencionando ahorita pareciera que lo fomentan más los medios de comunicación, las novelas, los narcocorridos, el tipo de ideología, lo oyes con los chavales desde pequeños, y parece que no, pero es muy complicado, pero más complicado es cuando, como tú lo mencionas, lo llevan en esa ideología y el Estado no puede haber un borrado de memoria histórica con respecto a sus creencias, a lo de la cuestión de la burka, a sus usos y costumbres, como aquí también lo tenemos en cierta manera con pueblos indígenas, no podríamos, porque atenten contra su derecho como persona, como identidad. Más sin embargo, estas malas costumbres, como estamos hablando, pues sí lo han tratado de quitar hasta cierta manera, pero influyen mucho, sobre todo en sus pensamientos. Yo creo que eso ha sido el parteaguas por el cual en América Latina no hemos tenido el alto impacto que puede tener esa radicalización en Europa. Prácticamente lo más cercano que vivimos fue por allá en 2011, cuando hubo un atentado, querían realizar un atentado en Estados Unidos en contra del embajador saudita, y quisieron contactar a través del cartel de los Zetas, un cartel que era muy fuerte en esos tiempos, y pues prácticamente era un vendedor de autos en Estados Unidos que sin saber ni conocer los puntos ciegos de la delincuencia en México o en América Latina, tocó un punto ciego que no sabía, y lo único que fue es que se lo fue a dar un informante equivocado y pues se acabó el complot. Pero muchas veces no han llegado a tener ese gran éxito, dado de que hay mucha incompatibilidad, pero como tú lo mencionas, son dos caminos muy distintos entre un terrorismo yihadista y un terrorismo para los fines en los cuales está aquí en América Latina. Ojalá nunca tengamos ese problema tal, o peor aún, se forme un híbrido. Dime qué factores, por ejemplo, son los que influyen en un joven allá en Europa para que él pueda de un día para otro volverse pues un atentado viviente. Sí, bueno, un poco lo que hemos dicho, ¿no? Los factores de vulnerabilidad que hemos comentado, que es identidad, agravios sociales, no alternativas, idea de pertenencia, todo esto en conjunto hace que este chico sea muy vulnerable. También a raíz de lo que decías antes, ¿no? La ignorancia muchas veces sobre el Islam.
precisamente, ¿no? Yo creo que en Occidente el Islam no hace tanto que ha aparecido entre nosotros y ha venido muchas veces parte de este Islam de mano de los terroristas, ¿no? Y parece que porque lo dicen los terroristas es verdad y no es así. Y también esta ignorancia no por parte solo de Occidente, sino de muchos musulmanes, porque justamente estos jóvenes que acaban cayendo en estos radicalismos se creen lo que les dicen que es el Islam, ¿no? No son capaces de comprobar si realmente eso que les dicen, que si muere como un mártir por ellos va a acabar en el séptimo cielo del paraíso al lado del profeta. Bueno, pero realmente lo dice el Corán. ¿Lo has mirado? Ahorita No. bien. Entonces, Sí, esa 40 virgen. ignorancia por parte de los jóvenes también es importante, ¿no? Sí, Sí, perdón. sí, no, y también creo que era 40 vírgenes, ¿no? Creo que tenían. Sí, pero el número de vírgenes no sale en el Corán. O sea, son cosas que se dicen y te las puedes creer, pero claro, si eres musulmán, conoces la religión, el Corán y todo lo que engloba esta religión, pues bueno, tienes que saberlo. No puedes decir yo soy musulmán, pero me creo lo que me dicen. Y estos chicos justamente pensamiento crítico no tienen. Si les viene un imán radical y les dice, sí, tú eres el elegido porque eres tú y te hemos elegido a ti y eres el que tiene que inmolarse para que toda tu familia vaya al paraíso y tú también, pues en vez de pensar que eso puede ser un engaño, pues se lo creen. Y ahí está el problema, ¿no? Muchas veces la ignorancia. Y otro tema que has sacado y súper interesante en este terrorismo son los medios de comunicación. Ellos tenían muy claro que iba a ser sus aliados, ¿no? Y al principio, si recuerdas, cuando empezaron a ver las decapitaciones de periodistas allí, que les ponía todo este escenario, que les vestían de naranja y los decapitaban unos vestidos de negro, que eran como ninjas, todo bastante currado, ¿no? Bastante vídeos, bastante trabajados. Los medios de comunicación al principio fueron los primeros que exportaron a todo el mundo estos vídeos, ¿no? Criticándolos, pero realmente lo que estaban haciendo era eco de este terrorismo. Y a día de hoy se está bloqueando, pero cada vez más las redes sociales cuestan de tener toda su narrativa bloqueada, porque no pueden, hay mucha, ¿no? Y eso es el problema muchas veces. Y en cuanto a la propaganda en México, pues está llegando, Eric, porque ellos han sabido hacer muy bien esta captación online que les está moviendo por todos los sitios, ¿no? Y con el COVID, justamente en algunos de los canales que nosotros analizamos, ya hay un acceso a redes sociales y a jóvenes en países latinoamericanos, en países que hasta ahora no había llegado esta ideología. Entonces el chico joven, sea de México, sea de Argentina, puede consumir perfectamente este radicalismo. Y esto es el peligro que tenemos, ¿no? Que a través de las redes sociales, a través de las nuevas tecnologías, que teóricamente tanto odian, ¿no? Porque ellos se consideran salafistas y el verdadero Islam es el que tendría que vivir como la época del profeta, son los primeros que están utilizando las nuevas tecnologías para hacer correr toda esta captación, este discurso de odio, este discurso, en definitiva, para crear este califato a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, no bajemos la guardia, ellos están y seguirán, porque su objetivo es acabar siendo los que controlen todo. Y ahí es donde viene el gran problema. Y sí, precisamente lo que tú comentabas, lo de los videos y todo, que después también la delincuencia organizada aquí lo usaba. Y yo me acuerdo que una vez le pregunté a Jorge Jiménez, un compañero de nosotros, Jorge Jiménez Serrano, oye Jorge, ¿por qué pasa esto? O sea, parece que fuera una olimpiada de terror, a ver quién comete el atentado más peor. Me acuerdo primero eran decapitaciones, después la jaula sumergida, después que ponían la tira que es el detonante y les volaba la cabeza, o sea, una barbarie, quemarlos vivos, pero México no se quedaba atrás, sino México, América Latina, con este tipo de radicalización también de la delincuencia, en la manera de reflejarlo. Y sí, la problemática que veíamos, como el caso que te había comentado, era por la problemática de esos grupos o estas personas para el efecto del entrenamiento. Por ejemplo, muchos grupos delincuenciales en México se hicieron a llegar. Aquí, por ejemplo, ese grupo que mencioné hace ratos, empezó con Fuerzas Armadas, con los famosos GAFES, que le llaman por acá. Ellos eran los que los entrenaban. Cuando mueren estas personas, pues era gente del ejército, perdían estos elementos, adquirían de otro país, creo que también hubo capacitaciones por los caiviles,
y terminaron usando también gente radicalizada islámica, de terroristas con el uso del Kalashnikov, de RPGs, de explosivos, de todo lo que tú conoces que han vivido por allá. Entonces, sí, el problema más que ideología era, como te digo, táctico y estratégico, que a su vez también puede en un momento contaminarse y crearse también una cédula que también se podría manifestar, como ha pasado en otros países donde están esas cédulas latentes y dormidas, en el cual no puedes detectar porque todos piensan que es un problema extranjero cuando está durmiendo en casa y se está gestando, como tú bien lo manejas. Oye, David, y estos trabajos que tienen el CISEC, ¿cómo es que ustedes tienen en colaboración con los entes de gobierno, con las instituciones, con las policías, con la Interpol? ¿Cómo es que manejan ustedes todo esto para prevención del delito? O del terrorismo, perdón. Sí, bueno, un poco es esa información que falta, ¿no? Para completar el poder tener el máximo de información. Sabemos que la seguridad al 100% no existe, pero sí que es verdad que la información que tú puedes recoger a nivel social, muchas veces el policial no puede, ¿no? Más que nada porque a veces hay rechazo a colaborar con la policía, incluso si tu hijo es el que se está radicalizando, nosotros lo hemos encontrado con muchas familias que han detectado que su hijo está en un proceso de radicalización, pero ellos te dicen ellos mismos, y yo no voy a ir a la policía a decirlo porque me van a etiquetar y a estigmatizar como terrorista, ¿no? Y realmente este hecho de que no puedan acceder a alguien desde un inicio hace que esto sea muy peligroso porque el chico se irá radicalizando. Entonces, toda la información, toda la inteligencia que se trabaja a nivel social es un complemento más que ayuda a lo que sería servicios de inteligencia a tener un control de información mucho más amplio, ¿no? Ya no solo es el policial, sino que ahora se aporta también desde la parte más social. Y yo creo que esto da un porcentaje más alto de seguridad, ¿no? Porque conoces cosas que solo desde un ámbito pues puede ser que se pierdan. No, pues totalmente, pues muy agradecido. Yo creo que se nos pasó volando el tiempo, de algo tan importante. Esperamos que a próximas fechas que ya pase este gran problema de la pandemia que nos ha, pues, en cierta manera perjudicado y beneficiado, pues porque estamos más cerca que nunca. Yo creo que hace 3, 4 años no pensábamos que podríamos hacer esto de una manera tan remota, que la cual nos ha servido mucho. Esperamos pronto también que Jorge pueda participar, porque también tiene unas ideas que la cual nos ha permitido mucho gestar aquí en materia de prevención del delito, en investigación y mucho de lo que ha aportado la criminología, pero de un estudio serio, hablando ahora sí de algo que vamos a aterrizar en un sistema penal, en una prevención y no en cierta ciencia ficción como a veces se ha manifestado. Y me da mucho gusto sobre todo tu gran aporte, David. Vemos que a lo mejor aquí en América Latina no es tan conocido, pero sí sé de buena fuente y sobre todo en experiencia propia que en la parte ibérica están más cerca, muy cerca de este tipo de problema, que la prevención sobre todo que ustedes están aportando a través del CISEC es muy importante para que no se gesten estos factores en los chavales, perdón, en la juventud, en los chavales, y pues el día de mañana se tengan esas primeras, segundas generaciones de gente que aportaron el Estado de países árabes, de países musulmanes, que están trabajando de la manera más honrada como nuestros inmigrantes puedan ir a Estados Unidos y se haga de una manera pacífica, sin tener esa estigmatización en contra de ellos ya por por tener un apellido musulmán o tener una apariencia ya que la gente te crucifique por pagar el precio de otros indebidamente, cuando no todos son malos, no todos tienen esa ideología falsa que a veces se las han inculcado. Y pues antes que nada me quiero despedir contigo, David, tus últimas palabras, algún mensaje que tengas que aportar, sobre todo a los chicos que están en la carrera de criminología, que es muy importante, a nuestros compañeros también en prevención del delito. Hay muchos compañeros, tanto aquí como de tu parte, que son pertenecientes a las Fuerzas Armadas, a las policías, a la prevención del delito, de fiscalías. ¿Qué es lo que nos podrías aportar, sobre todo para despedirme? Y pues, más que nada, muchas gracias nuevamente, David. Nada, bueno, agradecerte a ti que me hayas dado eco de un trabajo que hacemos aquí, que ahí igual sí que suena un poco más raro, pero me gustaría, pues como conclusión, que quedara un poco esto como un terrorismo que está ahí, ¿no? Es un terrorismo que muchas veces se ha intentado pensar de que se iba a acabar
y llevamos 20 años y sigue aquí, ¿no? No bajemos la guardia. Yo creo que la criminología aquí puede aportar mucho, sobre todo en temas de prevención que son fundamentales y más en este terrorismo, porque realmente hay que frenar este radicalismo desde la base y esto a nivel policial solo no se puede hacer. Y sobre todo coordinémonos, ¿no? Los buenos también tenemos que trabajar juntos para ser el máximo de eficaces, ¿no? Y no ir por individualidades que no aportan a nada, sino solo un poco potenciar el ego de cada uno. Pero el atentado es el que nos va a afectar a todos. Y nada más, agradecerte este tiempo. Me ha pasado volando también. No sé si ha servido de mucho, espero que sí, que hayamos podido transmitir un poco el objetivo de este terrorismo y de los riesgos que tiene. Y nada más, a tu disposición, siempre que lo necesites, aquí me tendrás. Y yo creo que como habíamos hablado, es muy importante, sobre todo en nuestras corporaciones, tener ese intercambio, por lo que volvemos a tocar los puntos ciegos. Yo lo viví cuando estaba allá también en España y de repente se empezó a radicalizar el tipo de delincuencia de América Latina y pues totalmente uno detecta esos puntos que tú puedes detectar apenas van cruzando la puerta, David, como esa cuestión que hablamos de ese chaval con esos tatuajes y que pues realmente lo vi porque tenía el contacto, porque tenía esa virtud, pero como te digo, a veces esta prevención puede ayudar a evitar tragedias como lo que pasó lamentablemente en Madrid, Londres, en Barcelona, el 11 de septiembre y en otros países, hasta en Finlandia, que hemos tenido lugares donde antes no había ocurrido y están ocurriendo por esta pues radicalización de la juventud. David, me despido, pues ya es muy tarde para ti, espero que nos veamos pronto por allá en una rambla, sobre todo para poder disfrutar una plática muy amena en un café. Con Aquí te nuestros espero. amigos de los Drags de Badalona, también los saludo mucho, que tengo mucho cariño, allá Laura Pradera, por supuesto, también. Y pues me da mucho gusto estar contigo y pues muchas gracias, David, por la atención, Gracias. sobre todo para haber participado en este su programa Alta Especialidad, que es traído por Yes Intelectual. Y pues también lo tendremos grabado en lo que viene siendo el apartado de YouTube, en la parte donde está el canal de Yes Intelectual. David, muchas gracias, saludo a tu familia Gracias. y pues un abrazo a España, sobre todo también, cuídense mucho y esperamos verte pronto. Gracias, David. Un placer. Que vaya bien.